Podcast MTP Noticias. Hablando Derecho de Derecho, con Keren Reyes. Un nuevo episodio para Hablando Derecho de Derecho. Ya saben, tenemos temas de vanguardia, de interés, de la mano de grandes invitados, invitadas, de lujo, de diversas latitudes de nuestro amado México. Y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, que ha trabajado el tema que abordaremos hace muchos años, no es reciente, y aprovechando su experticia en el tema, pues le preguntaremos algunos conceptos que él mismo nos pueda dar. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en las plataformas del periódico MTP Noticias. Recuerden, en Spotify, en Facebook, en YouTube y en los Reels de TikTok. Y ahora sí, te agradecemos que hayas aceptado y dando un espacio en tu agenda para hablarnos justamente de derechos humanos, de paz. ¿Qué relación tienen? Bienvenido. Muchísimas gracias, Keren Reyes, muy agradecido por el espacio, también yo por tu amable invitación y bueno, aquí estoy a tus órdenes con mucho gusto. Justamente comentábamos el hecho de la paz. Qué importante hablar de estos temas en la actualidad, el escenario un poco complicado a nivel nacional y es importante regresar justamente a hablar de la paz. Unos hablan de la paz positiva, la paz negativa, los derechos humanos, la importancia que no quede en el discurso. Desde tu planteamiento y de la experticia que tú tienes, ¿por qué es importante hablar de la paz pues en la sociedad? Bueno, mira, ya con tu pregunta has planteado un montón de escenarios que deben analizarse, ¿no? De Sí. entrada, la paz, como bien lo dices, no significa la ausencia de guerra, ¿verdad? Sino muchas veces, digamos, una forma de desarrollar una cultura de paz, es decir, una sociedad proactiva que fortalezca su sistema democrático, es muy importante para lograr la paz, no únicamente el tema de la guerra, pero como lo planteabas, estamos viviendo definitivamente a nivel mundial un montón de fenómenos radicales en el contexto político, en el contexto democrático, que convulsionan y erosionan sistemas completos estatales que ponen en riesgo la paz que muchas veces damos o asumimos de manera errónea, equivocada, como un presupuesto dado. Y la paz y la democracia y el Estado de Derecho es algo que se deben mantener todos los días. Muchas veces pequeños detalles que pudieran parecer insignificantes para un país pueden determinar el rumbo de la estabilidad democrática que por supuesto nos da como presupuesto básico esto que llamamos paz. Ahorita que compartes eso, ¿no? Pequeños detalles para hablar desde la paz. Y justamente me voy a la otra trinchera, el hacer y no hacer, que también desde tu trabajo y desde lo que has hecho durante toda tu trayectoria, es también otra visión de lo que es la paz. Y me refiero también a esa paz negativa. O mejor dicho, la positiva, o bueno, ambas. Y me refiero también justo a esa cuestión de la omisión o no hacer o no generar por parte de las estructuras del Estado también para contribuir a ese escenario de paz que como ciudadanos tenemos ese derecho y no solo es a través de darnos seguridad pública o dotarnos de esta seguridad, sino también desde unas instituciones sólidas y fuertes como tú nos mencionabas, ¿no crees? Por supuesto, mira, mucho hablamos de tiempos difíciles, de tiempos complicados, de tiempos convulsos, pero yo no recuerdo que en esta narrativa del Estado de Derecho, de la paz social, se haya hablado antes de tiempos fáciles, ¿eh? Tiempos fáciles nunca ha habido. Lo que sí es verdad es que a partir de la crisis, yo lo relaciono mucho, sobre todo desde la perspectiva académica, no de ahora en la función que realizo como defensor de derechos humanos en la entidad. Lo relaciono mucho con la crisis económica del 2009, que nos pone en jaque a todos los sistemas, digamos, económicos de los estados
Y en esta crisis que ha durado, que ha permanecido ya por más de una década, empezamos a ver florecer discursos radicales, discursos muy radicales por partes de la clase política que, por desgracia, han resurgido extremas derechas, extremas izquierdas, y el globo completo se ha movido de un polo radical a otro. Esto, si un Estado, si un Estado-nación no cuenta con instituciones sólidas, su sistema democrático va a erosionar. Las instituciones sólidas, me refiero a las instituciones que pueden soportar veleidades políticas, propuestas descabelladas y propuestas políticas radicales, el Estado completo se encuentra en peligro, y por supuesto su paz social, porque son las instituciones que se van construyendo de manera cotidiana en la vida pública de los estados, las que pueden mantener esa paz a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Y lo hemos visto en todo, sobre todo en toda Latinoamérica, en Europa del Este, en el norte de África, es decir, donde, donde ya de por sí encontrábamos democracias débiles. Justo acabas de mencionar algo. Puede ser que no solo referir que la paz en cierto grado en la administración y demás, sino también en otras instituciones. Podríamos hablar de que las propias, algunas instituciones, algunas propuestas, como mencionabas, políticas, estén generando una incitación al odio indirecta o directa, porque eso también altera la paz e incita a violencia, llama a violencia, porque hay que decirlo, no solamente vemos esta falta de seguridad y pensamos que, bueno, ahí tenemos directamente un foco de atención, no, sino también del otro lado, ¿quiénes incitan al odio, a la discriminación y demás? ¿No sería también un foco de atención que alteran a la paz? Por supuesto, Karen, por supuesto. A eso me refiero con los discursos radicales. La clase política debe ser muy consciente de sus posiciones y deben ser un filtro para las tentaciones de personajes como se vivió en la Segunda Guerra Mundial, y hemos visto un montón de ejemplos alrededor de Latinoamérica y del mundo, de mensajes radicales que logran permear exacerbando un nacionalismo irracional, exacerbando la xenofobia, porque siempre la xenofobia va a ser muy conveniente para, digamos, exculparse de las situaciones complejas en materia de seguridad que puede vivir un país. Es decir, culpar al migrante que no tiene nombre, que no tiene rostro, es mucho más fácil que culpar a un miembro de la comunidad o hacerse responsable en términos de seguridad de sus territorios para los gobernantes que antes fueron clase, digamos, política electoral. Entonces, este tipo de discursos, este tipo de capital político que no es nuevo, lo vimos con Hitler, cuando aprovechó precisamente un discurso nacionalista para capitalizar su proyecto político. Eso se replica permanentemente, y a eso me refiero con que las instituciones políticas, es decir, los partidos políticos, deben ser filtros de las propuestas radicales que aprovechen este tipo de discursos que lo único que provocan es polarizar y confrontar. La política no debe ser confrontar, es precisamente la antítesis de una cultura de paz en la que estamos trabajando las instituciones permanentemente para precisamente fortalecer a la ciudadanía y fortalecer digamos, esa transmisión axiológica democrática, ¿no? Vivir en una cultura de valores democráticos. Y justamente enlazando el tema de la paz,
las instituciones, por el escenario también que tenemos en todo, a nivel mundial, pero concentrándonos en México, y su relación con los derechos humanos, porque hablabas justo de discriminación, de discursos de odio, que por cierto en México el odio también es considerado como uno de los elementos integradores quizá del delito de discriminación. Y lo menciono porque hablamos también del enlace que debe tener con los derechos humanos. Desde tu perspectiva, este enlace entre la paz y los derechos humanos, ¿en dónde convergen? Bueno, ya lo comentábamos al principio, ¿no? Sin paz en amplio sentido, ya sea en el sentido doctrinario positivo o negativo, o paz social, que es la que nos interesa a las instituciones en el día a día, pues no se puede garantizar la dignidad humana y no se pueden garantizar los derechos humanos que todas las personas tenemos por mandato constitucional, el derecho de disfrutar, desde el más básico, ¿no? Desde el más básico, desde el derecho a la vida hasta el que tú quieras, en un Estado democrático de derecho con erosiones, no se pueden disfrutar libremente. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Una es presupuesto básico de lo otro. Y en ese sentido, digamos que cuando hablamos de estos temas y hablamos de democracia, de instituciones, de paz social, de derechos humanos, de dignidad humana, nos vamos a dar cuenta que están engranadas de manera natural, y cuando falla un elemento, una institución, pues definitivamente se nos puede erosionar completamente todo este imaginario institucional, ideológico. Es decir, son instituciones que se convierten en principios, en reglas, medios hermenéuticos, tienen múltiples funciones en la vida social. Y justo esto, como mencionabas al final de este comentario, la importancia justamente de este entronque, puesto que desde la trinchera en la que estemos, obviamente tú en dónde estás, que verdad que es un eje muy importante, pero la importancia sí de este enlace que vaya enlazado, que la ciudadanía lo entienda, porque también, aunque han sido pues tiempos complejos en todo el país, no debemos olvidar que no quede solo en el discurso ideológico en la Constitución, ¿no? Sino que lo palpemos, lo hagamos visible a través de evitar que se generen violaciones y demás. Y creo que es bien importante el trabajo que has estado realizando. Lo comento para nuestros invitados e invitadas que nos siguen, que nos escuchan y que han estado aquí en este espacio. Nuestro invitado ha trabajado mucho el tema de derechos humanos y justamente me gustaría comentarte, preguntarte acerca de un trabajo reciente que has abordado para la ciudadanía, porque luego vemos estos conceptos pues muy arriba, ¿no? O no le entendemos o inaccesibles, y de ahí también la importancia de aterrizar conceptos como estos que estamos hablando desde un lenguaje accesible. Y este trabajo que has, junto con otro gran académico, realizado, es una aportación a la comunidad, a la sociedad. Pero platícanos de este Vademecum. Sí, Karen, mira, este trabajo trata, como bien lo dices, de ser un libro de consulta básica, un libro de consulta, digamos, no muy profundo, sino de conceptos básicos que puedan acompañarnos en el día a día, tanto a los ciudadanos como a los operadores jurídicos en todos los sentidos. Se trata de un vademecum en derechos humanos y cultura de la paz, que surge la idea precisamente en un diálogo que sostuvimos el doctor Manuel Vidaurri y un servidor que coordinamos esta obra, precisamente remembrando la trayectoria de un gran defensor de los derechos humanos que hemos tenido de amigo en común durante muchos años y que fue mi director de tesis y sigue siendo una gran referencia, ¿no? El doctor Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, que fue defensor del pueblo en España y comisario europeo para los derechos humanos del Consejo de Europa.
y este vademecum lo hacemos en homenaje al doctor Gil Robles, sobre todo por su gran trayectoria de trabajo en campo y su enorme preocupación también por socializar las instituciones de derechos humanos en territorio. Mira, hay algo en lo que yo he enfatizado mucho, no solo con mis homólogos, sino también en el terreno. Cuando capacitamos permanentemente al funcionariado, ya sea municipal, estatal o en otras latitudes, con funcionarios federales, en colaboración con organismos internacionales, siempre he dicho que los organismos a veces cometemos endogamia al comunicar entre nosotros permanentemente el conocimiento que debe estar en la ciudadanía fundamentalmente, el contenido de derecho de las instituciones de derechos humanos en este caso, pero en general, ¿no? También, sobre todo el vademecum va pensado para que estudiantes de derecho, la ciudadanía, como bien lo dices, abogados litigantes, instituciones que no son a lo mejor especializadas en la defensa de derechos humanos, pero que requieren tener también una herramienta de consulta rápida para comunicarse con organismos que sí son defensores de derechos humanos. Es decir, está pensado en varios esquemas que pudieran ser de mucha utilidad para las personas que se dedican al derecho, pero también para personas que de manera eventual requieren comunicarse en un lenguaje jurídico. Ahorita que nos comentas justo eso, entonces, para los que quizá es su primer contacto o acercamiento con este concepto, ¿no? Del vademecum. ¿Qué es un vademecum? Lo digo porque obviamente están tú, apreciado doctor, mi apreciado doctor Manuel Vidaurri, y me imagino que puros grandes de los grandes en este compilado, pero qué mejor que tú nos lo expliques. Pues mira, están grandes personalidades, como bien lo dices, pero sobre todo amigos y amigas muy generosas que se han dedicado a escribir algunas voces para que este vademecum, que su traducción latina, digamos, es Camina conmigo, del latín precisamente, y que tiene que ver con ese acompañamiento, ¿no? Que para que lo que tratamos aquí es de proyectar ese acompañamiento al conocimiento básico de los derechos humanos y de cultura de la paz para beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, aquí escribe pues, el doctor Vidaurri, lo prologa el doctor Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, que él todavía no sabe que es homenaje, ya En exclusiva, aquí. se lo vamos a ver en breve. Queremos que sea una sorpresa, pero está, por ejemplo, la maestra Nayeli Ramírez, que ahora está de Contralora de la Ciudad de México, en su momento todavía defensora de derechos humanos de la Ciudad de México, el doctor Marco Tinoco, que en su momento era defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, maestros y maestras, digo, por no omitir a nadie más, solo mandarles el agradecimiento debido por su generosa participación, pero sí aportamos desde esa perspectiva de que sea una obra de consulta espontánea o breve, pero que logre básicamente en lenguaje muy accesible contextualizar a las personas que requieren hacer una consulta en esta materia. Entonces, bueno, pues esperemos conseguir ese objetivo, Karen. No, al contrario, justo iba a eso, ¿no? Prácticamente para todos los que están escuchando el podcast compro el vademecum y me voy al concepto y me lo va a decir un experto y voy a encontrar en cada una de sus páginas conceptos explicados por expertos con accesibilidad, ¿no? Entonces prácticamente es encontrarnos en todas sus páginas, es como una forma de conceptualización de qué significa, qué quiere decir o a qué se refiere, ¿no? Entonces creo que esto que acaban de hacer, creo que va a ser y es ya un exitazo de la mano de grandes académicos, pero sobre todo acercando, como bien decía, socializando. ¿De qué sirve que nos lo quedemos nosotros capacitándonos a nosotros mismos como expertos? Ajá, sí. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? Esa es la importancia de la transmisión del conocimiento y qué mejor que desde tu trinchera, sí,
compartirlo, pero también desde la parte académica. Así que felicidades a todas y todos. Y justo cerrando, porque se nos ha ido agotando el tiempo, ¿verdad, doctor Carlos Alberto Prieto? En conclusión, aprovechando entre el Vademecum, el tema de derechos humanos y paz, justamente desde el quehacer que tú tienes, ¿cómo has podido pues vincular estos temas? Digo, tú dirás, bueno, este es mi pan de cada día. Sí, pero ir vinculando esta parte académica, ¿no? Esta parte de investigación, pero también por otro lado, la parte, pues, de resolver las quejas que llegan por parte de la ciudadanía. Sí, bueno, esta es la segunda comisión que presido. Antes presidí la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nayarit. Pero en efecto, pues tengo ya algunos años dedicados poco más de 20 años dedicados al estudio de los derechos humanos y desde la academia, porque estoy prestado de la academia, yo soy investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Eh, una cosa va con la otra, ¿no? En el aula teorizas, en el aula transmites conocimiento, pero siempre es importante una dosis de realidad, tanto como para realizar la investigación jurídica, como para poder transmitir con mucha agudeza, con mucha profundidad los conocimientos a nuestros estudiantes y hablarles de cuestiones terrenales, ¿no? No en abstracto, como a veces nos quedamos algunos investigadores por profundizar demasiado y de repente en la vida real a veces nos falta aterrizar alguna situación y a veces se dan algunas alianzas académicas precisamente para poder, digamos, amalgamar una cosmovisión que permita plasmar todas esas situaciones, ¿no? Entonces, para mí ha sido un ejercicio ya de muchos años. Me resulta muy sustancioso siempre porque el tema de la investigación jurídica pues es una parte muy importante de mi formación, pero el tema de la función pública es algo que me da siempre material para realizar investigación jurídica. Entonces, cuando voy a territorio me doy cuenta de las ausencias que necesitamos colmar. En este caso, como te lo comentaba hace un momento, la necesidad de dar herramientas a la población para entender las instituciones de derechos humanos, para mí es algo fundamental. Por eso no solo lo hacemos a través de obras como esta, sino también a través de seminarios, de coloquios, de congresos, de un montón de actividades que podemos hacer a través de estos organismos para acercar a estos organismos a la población y más en estos momentos, regreso al principio de la entrevista, de incertidumbre, de tanta convulsión social que estamos viviendo en nuestro país y en el resto del mundo, en el que el sistema ombudsperson está obligado a buscar una posición más eficiente, una posición más útil para la sociedad. Entonces, en esa búsqueda permanente del sistema ombudsperson entre gobierno y población, debemos estar involucrados todos los defensores y así lo hemos comentado en cada oportunidad con mis colegas y también con la gente que tiene algún puesto clave que pueda entender esta situación. Todas las instituciones tenemos que estar al día, reencontrarnos con las necesidades sociales y ver la manera de servir mejor a la población. Al contrario, acabas de concluir con un temazo, ¿no? El tema de ser ombudsperson no solamente es, bueno, sí, estoy en un escenario complicado y bueno, irme a encerrar a resolver quejas, no, también es ir a atender a la ciudadanía, escucharles, mostrarles ese camino y también llevarlos de la mano al conocimiento desde una parte accesible. Te agradecemos, doctor Carlos Alberto Prieto, que nos acompañaras aquí en Hablando de Derecho para MTP Noticias, tu espacio, y esperamos que en otra oportunidad desde esa parte académica investigativa también nos puedas acompañar hablando de otro tema, así que muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Karen. Te mando un fuerte abrazo y a todo tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, esto fue Hablando de Derecho para MTP Noticias.